De Venezuela nos vamos a Perú. A solo 6 meses de las elecciones en ese país, la primera presidenta mujer, Dina Boluarte, fue destituida de manera exprés por el Congreso tras 2 años y 10 meses de mandato. Boluarte, acusada de aprovecharse indebidamente de su cargo. La Fiscalía exige que se prohíba su salida del país por 36 meses. Boluarte, una de las figuras más impopulares de América Latina, llegó al poder en 2022 tras la destitución de Pedro Castillo. El presidente del Legislativo asume ahora la presidencia hasta las elecciones de abril en un país que no consigue salir de la crisis política. El Congreso de Perú dejó caer a Dina Boluarte. La ahora expresidenta ha sido removida de su cargo el viernes de madrugada, tras ponerse en marcha un proceso de destitución exprés por permanente incapacidad moral, con 118 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Diversas bancadas estaban impulsando hasta 5 mociones de vacancia por corrupción y por la creciente percepción de incapacidad del Ejecutivo ante la ola de inseguridad en el país. Tras su destitución, Boluarte compareció en una locución televisada, rodeada por su gabinete, rechazando el proceso y declarándolo inconstitucional, para luego resaltar los logros de su gobierno. Al mismo tiempo, José Gerí, presidente del Congreso, quien había afrontado una denuncia por violación, archivada hace apenas 2 meses, asumía como presidente interino, hasta las próximas elecciones presidenciales de abril de 2026. En su primer discurso, Gerí prometió buscar la reconciliación y atacar a las bandas criminales que asolan al país. La promesa de comenzar a construir, sentar las bases de un país que permita justamente, con empatía, que permita justamente generar una reconciliación entre todos los peruanos. El principal enemigo está afuera, en las calles. Las bandas criminales, las organizaciones criminales, ellos son el día de hoy nuestros enemigos. Y como enemigos debemos declararle la guerra. La oleada más reciente de protestas ciudadanas contra la inoperancia estatal y la inseguridad, lideradas por la generación Z, también ha impulsado la destitución de Boluarte, cuyos escándalos de corrupción lastraban su imagen y la del Congreso que la sostenía. Pero el sangriento atentado el miércoles en un recinto militar de Lima contra la popular banda de cumbia Agua Marina fue la gota que rebasó el vaso. Boluarte, designada presidenta interina en 2022 tras la destitución por intento de autogolpe de Pedro Castillo y quien no contaba con una bancada propia sino con el apoyo de distintos partidos, alcanzó el índice más bajo de aprobación de un gobierno en el mundo, con apenas un 3%. En un país marcado por la inestabilidad política, con hasta 7 mandatarios distintos en los últimos 9 años. Pues sí, fulminante proceso de destitución contra Dina Boluarte. Hablamos con Rosemary Cueva en Lima, que ha seguido todas estas últimas horas muy de cerca. Rosemary, ¿qué argumentos presentaron los congresistas para justificar la incapacidad moral permanente de Dina Boluarte? El principal argumento fue la falta de acción y de estrategia para frenar la crisis de violencia y criminalidad que azota el país. Los congresistas indicaron que por la incapacidad de Boluarte es que ha crecido la extorsión y el sicariato. Mencionaron también que este último ataque contra el grupo musical Agua Marina fue un punto de quiebre y que el gobierno de Boluarte ya no se podía sostener. Sin embargo, todos estos argumentos que da el Congreso pues son bastante cuestionados por la población, ya que gran parte de estas bancadas han aprobado una serie de leyes que han permitido el aumento de la violencia y que hoy favorecen al crimen organizado y que siguen afectando la seguridad del país. También se les cuestiona porque en estos casi 3 años de gobierno hubo 7 pedidos de destitución, pero en todos los congresistas blindaron a Boluarte a pesar de que ya existían fuertes cifras de criminalidad, a pesar de que día a día se estaban asesinando a ciudadanos trabajadores que no pagaban los cupos que exigían las mafias de extorsión. E incluso a pesar de la impopularidad de la expresidenta, hablamos de que tenía menos de un 2% y era la presidenta más impopular de toda América Latina. Vamos con el nuevo presidente interino. ¿Quién es José Gerí? ¿Qué trayectoria política tiene y qué reacciones ha generado su nombramiento, considerando, y eso sí lo sabemos, esas denuncias previas en su contra y escándalos, denuncias, por ejemplo, de violación sexual?
Sí, José Pedrí es abogado y es congresista del partido de derecha Somos Perú. Llegó al Parlamento en 2021 como excesitario y desde julio de este año es que ha presidido el Congreso, ¿no? Y su figura pues genera bastante polémica, ya que como mencionas tiene una denuncia admitida por violencia sexual y otras investigaciones pendientes, como por ejemplo por enriquecimiento ilícito. Todas estas denuncias claramente él las niega y su ascenso como presidente pues ha dividido opiniones. Algunos lo ven como parte de la continuidad de un Congreso que ha favorecido el crimen organizado y mientras por otro lado también cuestionan que una persona con esa gravedad de cuestionamientos no puede asumir la presidencia del país. La población de hecho ya está expresando su rechazo contra Gerí, lo hacen a través de las redes sociales. Las marchas que se continúan convocando por la generación Z y otros sectores que están siendo afectados por la extorsión y se siguen convocando a pesar de la salida de Boluarte son para mostrar también que no respaldan las acciones del Congreso y el principal lema de las movilizaciones es que se vayan todos. Rosemary Cueva, lo tenemos que dejar ahí. Muchísimas gracias en Lima.